Por eso es que el título de mi mensaje tiene que ver con cosas maravillosas. Y yo estaba viendo la vez pasada, ese tiempo atrás en internet, lo que los hombres consideran que son maravillas para ellos. Y encontré que habían hecho una votación por internet y habían decidido, por quienes más habían votado, cuáles eran las 7 maravillas de este mundo. Y realmente cuando uno mira lo que los hombres eligieron, se da cuenta que realmente son cosas maravillosas. Por ejemplo, vamos a avanzar ahí unos cuadros y vemos esto. Avanzamos un cuadrito. En primer lugar fue votada esto, la montaña esta de la Mesa que se encuentra allí en Sudáfrica. Y realmente uno mira esto y es algo espectacular. En segundo lugar, las cataratas del Iguazú. Esa es la que todos los argentinos queríamos que ganen, porque cuando son más votados después se potencia el turismo y bueno, cosas lindas pasan en esos lugares, y salió en segundo lugar. En tercer lugar, aquí cerca también, la Amazonia. Y vamos a ir viendo que todos son paisajes maravillosos que son parte de lo que Dios ha creado. En cuarto lugar, allí esta bahía en Asia, hermosa. Quizás no se ve con la misma intensidad de colores que uno ve bien en una computadora, pero realmente son lugares paradisíacos. En quinto lugar, allí una isla en Asia. Uno mira esto y realmente no puede hacer otra cosa que sumarse al salmista cuando dice que todo lo que Dios ha creado le da gloria a Él. En sexto lugar, tenemos allí el Parque Nacional de Komodo en Asia también. Y en séptimo lugar, un río subterráneo de Puerto Princesa también allí en Asia y en Filipinas. Y realmente son cosas maravillosas, paisajes hermosos, paradisíacos. Pero yo he encontrado que hay cosas aún más maravillosas que las cosas que los hombres piensan que son maravillosas. Y yo quiero hablar en pocos minutos, voy a tratar de no ser muy largo, de las 7 maravillas de Dios y su palabra. Si avanzamos un cuadro, ahí tenemos las 7 maravillas según Dios y su palabra. Y ahora sí quiero no solo que abras tus ojos como lo has abierto recién para ver estos paisajes, sino que abras tu oído y tu corazón para ver lo que Dios dice que son realmente las 7 maravillas según Él y según lo que su preciosa palabra nos expresa. Así que vamos a rápidamente empezar a ver cuáles son esas 7 cosas maravillosas según Dios y su palabra. En primer lugar, quiero mostrarte cuál es el versículo más maravilloso que hay en la Biblia. Quiero decirte que la Biblia tiene muchos pasajes extraordinarios, con enseñanzas únicas, incomparables. Pero el versículo más maravilloso de la Biblia es este que tenemos ahí escrito en pantalla. Y a mí me gustaría que lo leamos, porque muchos de ustedes lo conocen de memoria y lo podrían repetir con los ojos cerrados y sin pensar demasiado, pero otros no lo conocen. Pero a mí me gustaría que esta noche, cuando termine la reunión, todos podamos recordar lo que este versículo dice, porque quiero decirte que las verdades que están en este versículo son las verdades más grandes que un ser humano puede entender, comprender y creer. Así que lo vamos a leer juntos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan maravilloso este versículo que algunos le han puesto un título. Dice, este es el Evangelio en miniatura. Así le llamaron muchos grandes hombres de Dios, el Evangelio en miniatura. Otros le llamaron el resumen perfecto de la Biblia. Este es el resumen perfecto de la Biblia. Si quisiéramos expresar en pocas palabras el contenido principal, central de la Biblia, están allí, en este versículo. También hay quienes están convencidos de que este es el versículo más conocido en todo el mundo. Y según las sociedades bíblicas, este versículo fue traducido a más de 1900 idiomas y dialectos. Y también la mayoría de los creyentes coincidimos en que este fue el versículo que más usó Dios para llevar personas a un encuentro personal con Él. Por eso es el versículo más maravilloso. Es el resumen del Evangelio. Es el Evangelio en miniatura, el resumen de la Biblia, fue el versículo traducido a más idiomas, es el más conocido y es el que más personas llevó a un encuentro personal con Dios y con Jesucristo. Por eso es que lo vamos a leer una vez más. ¿Y saben qué? Dentro de este versículo están las otras 6 maravillas. En este mismo versículo está todo lo demás.
Así que no necesitamos ir a otras partes de la Biblia. Aquí vamos a encontrar las 7 maravillas de Dios. Primeramente el versículo y después lo que está dentro. Lo leemos una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a enfocarnos en este versículo y vamos a ver la segunda maravilla. Avanzamos un cuadro más. Vamos a encontrar en este versículo el ser más maravilloso. Y hacemos un clic y vemos allí otra vez el versículo, pero resaltamos una palabra, Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y no existe un ser que pueda compararse a Dios en su grandeza, en su majestad, en su gloria, en su perfección. Pero quiero decirte que quizás el Dios del que te estoy hablando no es el Dios que está en tu corazón y que está en tu mente. Quiero decirte que el Dios del que te estoy hablando es el Dios que se ha revelado en su palabra y el Dios que se ha revelado en su Hijo, en Jesucristo. Porque muchas veces nosotros imaginamos cómo es Dios, pensamos cómo es Dios y en una meditación llegamos a conclusiones que son especulaciones netamente humanas. Pero quiero decirte que Dios no quiere que le conozcas de esa manera. Dios se ha revelado para que sepas con precisión quién es Él, cómo es Él, cuál es el Dios verdadero, el creador de todo. Y por eso es que uno tiene que buscar a este Dios y las verdades de este Dios en su palabra, que es la palabra escrita, y en Jesucristo, que es la palabra encarnada. Dice la Escritura que Dios nos habló muchas veces de muchas formas, pero en este último tiempo nos habló a través de su Hijo. Porque Jesucristo no solo era el mensajero de Dios, Él en sí era el mensaje. Ver a Él era ver a Dios. Y yo no sé cuál es tu imagen o tu concepto de Dios, pero quiero decirte lo que la Biblia dice para que entiendas que cuando hablas de Dios, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia, estás frente al ser más maravilloso a quien te puedes enfrentar. En primer lugar, la Escritura dice que Dios es el creador y sustentador de todo el universo. Todo lo que existe, absolutamente todo fue creado por Él y fue creado de la nada. Él es el creador y el sustentador. Quiere decir que Dios no tenía nada delante de Él y de la nada desplegó todo el universo que hay delante de nuestros ojos. Pero Él lo sustenta. ¿Sabe qué pasaría si Dios saca sus manos del universo? Todo volvería a lo que era en un principio, la nada. Él tiene que sustentar nuestras vidas, el universo, porque Él es el creador y el sustentador del universo. ¿Sabes qué también dice la Biblia? Que Él es el soberano del universo, el que está en control absolutamente de todo lo que pasa, aún las cosas pequeñas y aún las cosas más grandes. También dice la Escritura que Él es eterno, no tiene principios ni fin de días. Él existió desde siempre y va a existir para siempre. Dice la Escritura que Él tiene toda autoridad. Cristo es quien revela a Dios y vemos a Cristo dando órdenes en su vida terrenal. Él ordenaba a la naturaleza le obedecía. Él ordenaba a los demonios le obedecían. Él ordenaba a la enfermedad le obedecía. Él ordenaba a la muerte y la muerte obedecía. Porque esto es la autoridad de Dios. Lo que Él dice con su palabra, nadie puede resistir, nadie puede impedir que se cumpla. Este Dios es infinito en su persona y en sus atributos. Por la eternidad vamos a seguir descubriendo lo maravilloso que es y nunca vamos a terminar. Este Dios es inmenso, tan grande que el universo cabe en la palma de su mano. Este Dios es un Dios inmutable. ¿Saben qué significa esto? Que su hermosura, su gloria, su majestad no va a menguar ni en un gramo en toda la eternidad. Él va a ser siempre el ser más grande, maravilloso y glorioso que existe. Dice también la Escritura que Él es omnipotente, que no hay nada que Él quiera y no puede hacer. Todo lo que Él quiere lo puede hacer. Él es omnipotente, Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipresente. Significa que Dios está aquí, allí, al lado tuyo, cerca de tu corazón, porque Dios es omnipresente. También Dios es santo, Dios es fiel. Esto significa que cumple su promesa y su palabra. Jesús dijo, ni el puntito más pequeño, ni el rasgo más pequeño de la Escritura va a quedar sin cumplirse, porque Dios es fiel. Y esto significa que Él va a cumplir todas sus promesas y todas sus palabras. Pero los atributos que más me gusta de Dios es que Él es amor. Está lleno de gracia, está lleno de misericordia, está lleno de bondad. Él es la fuente absoluta de toda bendición. Y dice que de Él y solo de Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. No hay un ser que sea digno
siquiera de lavar los pies de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El que lavaba los pies en la antigüedad era el esclavo de menor rango. No hay nadie que sea digno siquiera de lavar los pies de Dios. Es incomparable. Algunos cuando hablamos de palabras contrarias decimos, ¿quién es lo contrario a Dios? ¿El diablo? No. Dios no tiene opuesto. El diablo es así de pequeñito a la par de Dios. Dios es único, es incomparable. Es el ser más maravilloso y este versículo nos habla de él, de Dios. Y es el Dios que tienes que conocer, el Dios de la Biblia, el Dios revelado en Jesucristo. Y saca ese Dios imaginario de tu mente. Busca a Dios en su palabra porque Él se ha revelado en ella. Pero vamos a la tercera cosa. A este versículo nos habla del amor más maravilloso. Y vamos a ver allí, de tal manera amó. ¿Sabes que el apóstol Juan fue alguien que es quien Dios usó para escribir este versículo, quien estuvo muy cerca de Jesucristo? Él mismo se llamaba el discípulo amado, quizás fue el que estuvo más cerca de Jesús. Y cuando quiso hablar del amor de Jesús, no encontró palabras para decir cuán grande era el amor de Dios. Simplemente dijo, de tal manera, es tan grande, tan maravilloso el amor de Dios que no encuentro forma de definirlo. ¿Y sabe qué quiso hacer Juan con esto? Mira, voy a dejar librado a donde más puedas llegar tu imaginación y aún así te vas a quedar corto en entender lo que es el amor de Dios. ¿Sabes? Nunca vas a poder entender lo grande del amor de Dios, porque Dios es amor. Si pudieras entender su amor, podrías entender a Dios. Y si vos podrías entender a Dios y yo podría entender a Dios, pasarían dos cosas. Yo soy Dios o Dios no es Dios. Pero como Dios es Dios y ni yo ni vos somos Dios, no lo podemos entender. Simplemente tenemos que entender que no existe un amor tan grande como el amor de Dios. Un amor extraordinario, un amor maravilloso. Y saben, podemos pensar en muchos aspectos del amor de Dios, pero yo quiero detenerme en dos para que veas lo grande que es el amor. Dice que Dios amó al mundo y quizás es grande por el alcance del amor. Dios amó absolutamente todas las personas que existieron. Ama a todas las personas que existen hoy y ama a todas las personas que van a existir hasta el último hombre o mujer que nazca en esta tierra. El amor de Dios alcanza absolutamente toda la humanidad. Dios no discrimina. Dios no deja personas afuera a las que no va a amar y eliges otras para amar. Él ama a todos. Él no le importa tu color, tu condición social, económica, cultural. Él te ama como sos. Y Él ama al mundo entero, Él ama a cada persona de este mundo. Y eso significa que Dios te ama a vos. Te conoce personalmente, sabe quién sos, sabe tu nombre, sabe tu familia, sabe todo lo que has hecho. Y te ama de forma personal, Él sabe tu nombre y sabe quién sos y te ama. Porque el amor de Dios alcanza a cada ser humano sobre esta tierra. Pero ¿saben por qué es grande el amor de Dios? Porque el amor de Dios está enfocado en personas que no merecemos ser amados. Ningún ser humano merece el amor de Dios, porque Dios lo dice en su palabra. Todos han pecado, todos me han ofendido, todos han ensuciado su mente, su corazón, su alma, porque en sus vidas han hecho muchas cosas que han quebrantado mi palabra, que han sido contrarias a mi voluntad. Y no hay un solo ser humano en la tierra que merezca el amor de Dios, ni uno solo. Todos hemos pecado, hemos ofendido a Dios, le hemos dado la espalda. Hemos manchado nuestra alma con pensamientos impuros, con deseos impuros, con acciones impuras. Y nosotros no somos personas que por ser quienes somos motivamos o despertamos el amor de Dios. Él nos ama porque Él es amor, porque su amor es maravilloso y grande. Y saben que el amor es grande porque se extiende a todos los seres humanos, pero se extiende a cada uno de nosotros que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios, que hemos manchado nuestra alma. Y a pesar de eso, Dios dice, yo les amo. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios aborrece y rechaza el pecado, pero nos ama a nosotros que somos pecadores. Y sabes, el amor de Dios es maravilloso porque está orientado a personas que no lo merecemos. Ninguno de nosotros lo merecemos. Por eso es el amor de Dios tan maravilloso. Pero vamos un paso más. La salvación más maravillosa me habla este pasaje. Y podemos ver allí, para que el que cree, dice, no se pierda. Ahora, cuando este pasaje habla de que Dios no quiere que los seres humanos se pierdan,
está hablando de algo que hoy encuentro que hay personas que no les gusta que se hablen de este tema. Es más, hay iglesias y pastores que dicen es mejor no tocar estos temas porque suenan incómodos, son desagradables, es algo negativo, mejor pasémoslo por alto. Bueno, yo quiero decirles que yo, aunque a algunas personas les incomode y no les guste hablar de lo que voy a hablar, lo voy a hacer porque Dios lo hace y porque Dios en este libro habla mucho de este tema. Entonces, si yo me dicen no hables de este tema, yo les digo, bueno, no voy a hablar, porque mi misión y lo que Dios me ha encargado es predicar su palabra, y su palabra lo habla. Y lo que quiero hablar es acerca del infierno. La Biblia habla del infierno. Y la Biblia dice que muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres van a pasar su eternidad en el infierno. Y la Biblia dice que ese es un lugar de tormento, de sufrimiento, de dolor, de angustia. Jesús quiso ser tan claro cuando les compartió lo que era el infierno, que Él les llamó de una determinada manera, en su idioma Gehenna, que era el lugar del basural de allí de Jerusalén, donde tiraban todos los desperdicios, toda la basura, donde ustedes saben que esa basura de comidas y todo eso genera gusanos y un olor putrefacto. Y aunque esa basura se estaba constantemente quemando y largando un humo y un olor nauseabundo, decía allí, el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere. Pero ese lugar también era antiguamente un lugar de adoración pagana, donde había un dios, Moloch, con una boca gigante, con fuego en su interior, donde se sacrificaban niños a ese dios para aplacar la ira de ese dios, y se echaban bebés vivos delante de allí dentro de esa boca con fuego, para que esos bebés mueran allí incinerados en ofrendas a su Dios. Y por eso el Señor Jesús dijo, allí es el crujir de dientes, el llanto, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere. ¿Pueden imaginar el dolor de una madre que su hijo es arrojado al fuego y es quemado vivo? ¿Pueden entender el horror de ese lugar? Y el Señor Jesús dijo, así es el infierno, un lugar horrible, un lugar de tormento, un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento. Y sabes que cuando Dios habló de esto, no lo hizo para atemorizarnos y tenernos en un rincón temblando. No, lo hizo porque nos ama, porque Él quiere que escapemos del infierno, porque Él quiere librarnos de ese lugar, porque hay una salida. Y Él nos habló para que tomemos conciencia de que podemos ir a ese lugar, pero para que sepamos que hay una salida, que Él ha provisto una salida, y para que tomemos esa salida, porque el deseo de Dios es que nadie vaya a ese lugar. Pero muchas personas, ignorando la palabra de Dios, ignorando lo que Dios dice, van caminando ciegamente hacia un lugar de condenación. Pero gracias a Dios que esta noche estás aquí, porque esta noche Dios te va a hablar y te va a decir, puedes escapar de ese lugar, no necesitas ir allí. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado nos ha separado de Dios y nos lleva al infierno, pero la salvación más maravillosa es que Dios quiere salvarte de pasar la eternidad en este lugar. Y este pasaje habla de eso. Vamos al siguiente punto. Y quiero hablarte del regalo más maravilloso que está aquí. ¿Y sabe cuál es el regalo más maravilloso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha entregado a su único Hijo lo más precioso que Él tenía, lo más valioso que Él tenía. Y quiero decirte que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Dios es uno, pero está formado por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios, Padre, nos regala a su Hijo, porque al darnos a su Hijo se estaba dando a sí mismo a nosotros. Se estaba entregando a sí mismo a nosotros. Y quiero decirte, Dios es el dueño del universo. Él podría haberte regalado una galaxia de las miles que hay, si Él así lo hubiese querido. Él podría haber creado un ángel bello, maravilloso, y habértelo regalado. Él te podría haber dado lo que Él quería, pero Él dio lo más precioso que tenía y se dio a sí mismo en Él, en Jesucristo. ¿Y sabes por qué entregó a Jesucristo? Porque solo Jesucristo podía hacer la obra que puede salvar de las consecuencias del pecado. Una galaxia no lo podía hacer, un ángel no lo podía hacer, nada ni nadie más podía salvarnos del infierno, sino que Jesucristo. Y Jesucristo vino a este mundo con esa misión, salvarnos del infierno.
Algunos dicen Jesús nos salvó por medio del ejemplo de su vida, porque Él vivió una vida santa, una vida pura, una vida de amor. Y si nosotros logramos vivir esa vida, imitar esa vida, vamos a ser salvos. Esta es una mentira del diablo. La vida de Jesucristo no nos puede salvar, nos condena. Porque su santidad, su pureza, su justicia resalta nuestra pecaminosidad y lo lejos que estamos de poder agradar a Dios. Su vida nos condena. No puede salvarnos Él mediante su vida. Él vino a salvarnos mediante su muerte. Él nació, se hizo hombre, se hizo humano como nosotros, de carne y hueso, para poder entregar su vida un día en una cruz. Para poder derramar su sangre hasta la última gota en la cruz del Calvario. Porque la única forma que teníamos de escapar del infierno era que un ser eterno, santo, puro, justo como Él, se ofreciera en nuestro lugar y decidiera tomar mi pecado sobre su propia persona, porque Él podía hacerlo, porque Él no tenía pecado. Él era perfectamente justo y santo. Si cualquier otra persona quisiera morir por mí, no lo podría hacer porque moriría primero por sus pecados. Pero Él no tenía pecado. Era justo y santo. Él estaba muriendo por nuestros pecados, tomando nuestras maldades, nuestras iniquidades. Todo aquello con lo que habíamos ofendido a Dios, Él lo tomó sobre su propia persona. Y por eso es que uno cuando mira una película tan real, de acuerdo a lo que verdaderamente ocurrió, como es la pasión de Cristo, uno puede mirar allí la forma en que trataron a Jesús, cómo le escupieron en la cara y le golpearon hasta desfigurarle, cómo destrozaron su espalda y sus piernas con esos látigos romanos, cómo traspasaron sus manos, sus pies, su costado, y de todas las partes de su cuerpo salía sangre. ¿Por qué el Hijo de Dios, el Omnipotente, enfrentaba un castigo tan cruel y tan doloroso? Porque Él estaba tomando tus pecados y mis pecados. Él quiso tomar nuestro lugar voluntariamente. Nadie me quita la vida, dijo Él. Yo tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y yo voluntariamente entrego mi vida para que tus pecados sean puestos sobre mí y para que el castigo que vos mereces llevar en el infierno se derrame todo sobre mi persona. Y Jesucristo es el regalo más grande de Dios, porque en Él y solamente en Él hay perdón. En Él y solamente en Él hay salvación, en Él y solamente en Él hay escape del infierno. No hay otro camino, no hay otra forma. Es el regalo más grande. Algunos tienen a Cristo en una cruz todavía. Quiero decirte que Cristo se bajó hace 2000 años de la cruz, ya no está ahí. No tengas una cruz con Cristo ahí. Tira esa cruz, Cristo ya se bajó. Algunos viven como si Cristo estuviese muerto. Quiero decirte que hace 2000 años Cristo ya dejó la tumba vacía y Él está vivo. No vivas como si Él estuviese muerto. Cristo resucitó y se levantó de entre los muertos, venciendo el pecado, venciendo el infierno, venciendo al diablo, venciendo la muerte. Él se levantó victorioso. En Él hay victoria. Por eso no hay regalo más grande que puedas recibir en tu vida que el regalo de la persona de Jesucristo. Porque en Él Dios se dio a sí mismo a nosotros. Pero avanzamos un punto más, el sexto, y vamos a ver la promesa más maravillosa. Hay una promesa en este pasaje que es extraordinaria, y la promesa es para que tengas vida eterna. Y quiero decirle que cuando habla de salvación, aquí Juan y Dios está enfocado en el lugar horrible del que nos quiere rescatar, del infierno, pero cuando habla de vida eterna está poniendo sus ojos en aquel lugar maravilloso al cual nos quiere llevar. Porque vida eterna significa estar con Dios para siempre. Y eso significa que esta promesa trasciende nuestra muerte física, porque la eternidad es para siempre. Y vida eterna significa que aun cuando yo me muera voy a seguir junto a Dios, y hay una sola posibilidad de seguir junto a Dios después de esta vida, y es en el cielo, con Dios, en su casa para siempre. Y si Dios describe el infierno como el lugar más horroroso que puedas imaginar y concebir, quiero decirte que Dios te muestra la Biblia, nos muestra la Biblia el cielo como el lugar más maravilloso que puedas imaginar. Trata de describirlo para que nuestra mente pueda entender lo extraordinario que sería estar un día en el cielo con Dios. Y para que lo podamos entender, Dios lo mira desde un aspecto negativo, lo dice lo que en el cielo no va a haber. Y dice en el cielo no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber muerte, no va a haber noche.
Todas las cosas que aquí nos entristecen, nos duelen, nos deprimen, nos hacen mal. Dice, allí en el cielo no va a existir todo esto. No va a haber nada de esto. Es más, allí en el cielo vamos a estar en la presencia del ser más maravilloso que es Dios por siempre. En un lugar donde sus calles son de oro, donde sus puertas son perlas gigantes, donde sus muros son de piedras preciosas. Y Dios trata de hacernos entender que este es el lugar más maravilloso que tu mente no puede llegar a imaginar. Solo vas a poder entender de lo que Dios te estaba hablando si algún día estás ahí, y algún día puedes estar ahí. Algún día puedo estar ahí, porque la promesa es que Dios nos ofrece vida eterna. Y vida eterna no solo es vida para siempre. Dios quiere ofrecerte no solo cantidad de vida, Dios quiere ofrecerte calidad de vida. Porque vida eterna es la vida de Dios en vos. Y esta vida se empieza a vivir y a disfrutar aquí, no solo después de la muerte. Cuando Dios llega a una vida, cambia la vida, transforma la vida. Llena tu vida de paz, de gozo, de esperanza, de seguridad, de satisfacción. Dios lo puede hacer. Él quiere transformar tu vida aquí, pero quiere transformar tu eternidad. Él te quiere llevar al cielo. Esta es la promesa de Dios. Es la promesa a través de Cristo. Pero quiero terminar con un último punto y podemos poner allí en la pantalla. Quiero hablarte de este versículo, te habla de la decisión más maravillosa. La decisión más maravillosa. Y dice así, para que todo aquel que en Él cree. Muchas de las decisiones o de las cosas que ocurren en tu vida no están en tus manos decidirlas. Y a veces luchamos contra estas cosas cuando no está en nosotros decidir. Vos no has decidido cuándo nacer, dónde nacer, ni quiénes son tus padres. Eso no ha estado en tus manos decidir. Y a veces renegamos por la suerte que nos ha tocado en este sentido, llamémoslo así. No vas a elegir dónde, cómo, ni cuándo morir tampoco. No vas a elegir muchas de las cosas que van a suceder alrededor de tu vida, no van a estar en tus manos ni en tu control decidirlas. Pero quiero decirte que la decisión más grande que vos vas a tomar en tu vida y que puedes tomar, Dios la ha dejado en tus manos. Y que Dios ha puesto en tus manos la decisión de dónde quieres pasar la eternidad. En tus manos está la decisión si quieres pasar tu eternidad en el infierno, sufriendo para siempre lejos de Dios, o si quieres pasar tu eternidad en el cielo con Él, disfrutando de una dicha incomparable por toda la eternidad. Dios ha puesto esta decisión en tus manos, solo en tus manos. A veces hablo con personas y les digo, si te morirías hoy, ¿dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? ¿Y saben qué me contestan? Dios dirá. Entonces yo le digo, no, Dios no va a decir. Dios ya dijo. Y Dios dijo que esa decisión la tienes que tomar vos. No la va a tomar Él por vos. Es tu decisión. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice su palabra. Y quiero decirte que la decisión más grande de tu vida y de tu eternidad está en tus manos. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres tener una nueva vida? ¿Quieres escapar del infierno? Dios te dice, tienes que creer. Tienes que creer. Y vos me dirás, ¿pero creer en qué? En lo que Dios dice. Primero tienes que creer, y te voy a dar 3 cosas para que quede claro esta idea en tu mente. ¿Qué es lo que tienes que creer? ¿Qué dice la Biblia que tengo que creer? Primero tienes que creer que Dios te ama tanto, que envió a su propio Hijo por amor de tu alma. Tienes que creerlo. Lo dice Dios, Dios no miente. Tienes que creer esto, que Dios te ama tanto que envió a su propio Hijo por amor de tu alma. La segunda cosa, tienes que creer que Jesucristo te ama tanto que decidió llevar sobre su propia persona tus pecados y pagar tu deuda en la cruz del Calvario por amor. Se ofreció voluntariamente para llevar tus pecados y para pagar tu deuda y para con su sangre limpiarte de todo pecado. Tercer cosa, tienes que creer que Jesucristo resucitó victorioso de entre los muertos para ser el único camino. No hay otra forma de escapar del infierno ni de llegar al cielo.
No vayas a pensar que porque vengas a la iglesia, te bautices y hagas todo lo que los pastores te dicen, vas a ir al cielo. Es muy bueno que lo hagas, no dejes de hacerlo, pero no vayas a confiar en eso para ir al cielo. Porque la Biblia dice que el único que puede llevarte al cielo es Jesucristo, por medio de su muerte en la cruz, de su sangre derramada. No por una religión ni por una iglesia, aunque cumplas al pie de la letra todo lo que te digan. La religión no está para salvarte, esta iglesia no está para salvarte. Está para indicarte el camino de salvación y para enseñarte cómo vivir cerca de Dios y en comunión con Dios. Pero el Salvador es Jesucristo. Tus obras no te pueden salvar. No puedes hacer una escalera de obras que llegue tan alto que puedas entrar al cielo. Te vas a quedar siempre demasiado lejos. No confíes en tus obras, en tu bondad, en tu moral, no te alcanza. Tienes que creer que solamente Cristo es el Salvador, que solo en Él hay perdón y hay vida eterna. Y cuando vos crees que Dios te ama y envió a su Hijo, cuando vos crees que Cristo te ama y murió por tus pecados y derramó su sangre preciosa, cuando vos crees que Cristo resucitó para ser el único y suficiente Salvador, solo te queda decirle a Cristo: Cristo, aquí está mi corazón, aquí está mi alma. Quiero que seas mi Salvador. Te acepto por la fe como mi único y suficiente Salvador. Esto es algo que lo haces una vez en la vida, porque una vez que lo haces de corazón, con sinceridad, Cristo entra en tu alma, en tu vida, en tu corazón y no se va más. Pero necesitas a Cristo. Solo Él puede perdonarte. Solo Él puede salvarte, solo Él puede darte vida. Entonces, en esta noche, para terminar, yo te quiero hacer una invitación. Este es el momento en que Cristo está allí en tu corazón y te dice: te amo. Ya hice todo lo que hace falta para perdonar tus pecados, para salvarte del infierno, para darte vida, un lugar en el cielo. Solo necesito que me dejes entrar en tu corazón, que me abras la puerta y por la fe me aceptes como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador. Y esta es tu decisión. Yo no puedo abrir tu corazón y para que Cristo entre, sino con mucho gusto iría a cada uno y les abriría el corazón para que Cristo entre, porque sé que en Él van a tener perdón, salvación, vida nueva y vida eterna. Pero es tu decisión. Y vos esta noche tienes que decidir qué vas a hacer con Cristo. Porque puedes recibirle, pero también puedes rechazarle. Él no va a forzar la entrada. Él no te va a obligar a que le aceptes. Él te invita, te expresa su amor y te dice: quiero entrar en tu corazón para derramar toda esta bendición en tu alma. Sos vos el que le recibes o le rechazas. Por eso te invito ahora que por unos segundos inclines tu cabeza, cierres tus ojos y si Dios te ha hablado directamente a tu corazón, has sentido que Dios te ha estado hablando a vos en forma personal y en esta noche quieres su perdón, su amor, su salvación, yo te invito a que ahí donde estás hagas una oración y le digas a Jesús: Jesús, entra en mi corazón, te necesito, quiero que me perdones, que me salves, que me des vida. Quiero irme esta noche de este lugar con vos en mi alma, en mi corazón para siempre. Así que si deseas tomar esta decisión y tal vez no sabes qué palabras usar, cómo expresarte a Dios, yo te voy a pedir que ores conmigo, pero no te salva repetir una oración, tienes que decirla desde tu corazón, con toda sinceridad, desde tu alma. Dirigite a Dios y ora conmigo así. ¿Oramos? Ahí donde estás, decirle: querido Dios, reconozco que soy un pecador o pecadora, pero esta noche entendí que me amas. Decirle así en tu corazón: Dios, soy un pecador, pero entendí que me amas. Entendí que Cristo murió por mis pecados, que Él resucitó y que si yo confío en Él, Él puede perdonarme y salvarme. Dios, esta noche creo en Jesús, creo en su obra y quiero que entre en mi corazón. Pedile allí: Jesús, entra en mi corazón, lava con tu sangre mis pecados, perdóname, dame vida eterna. Creo en ti y te acepto como mi único y suficiente Salvador, desde hoy y para siempre.